para poder visibilizar un montón de temas que son de la actualidad y que son súper importantes, más que nada para los que estamos en la carrera quizás. Hoy tenemos una charla súper copada con la doctora Irene Silvetti, quien es defensora oficial en el Departamento Oficial de Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Está a cargo de la Defensoría de Ejecución Penal número 4, es una abogada de muchísima experiencia recibida en la UBA. Vamos a tocar temas muy importantes sobre el tema de cuál es el rol, ¿no?, de un defensor oficial, que a veces uno está como medio descolocado y no sabe bien cuál es esa tarea, ¿no? Entonces, Irene nos va a contar su experiencia personal en el fuero penal, cuál es esta relación que ella conlleva con los detenidos, ¿no?, día a día en su trabajo, cómo es el trabajo específico en las penitenciarías, e incluso cómo es el control de las instalaciones de las mismas, que está a cargo de la Defensoría. También nos va a contar un poquito sobre cómo es la visión de la sociedad hacia los defensores, ¿no? Esta cosa que a veces son estigmatizados y demás. Ante todo, buenas tardes, Irene, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Irene, por participar con nosotros en estos nuevos talleres. Un gusto, un placer. No sé si querés arrancar, Irene, contando. Yo tiré los puntitos más o menos de los temas que podés llegar a tratar. Sobre todo es importante para nosotros saber, desde tu experiencia personal, cuál es la función del defensor oficial, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? Yo trabajo en el Poder Judicial desde hace muchos años. Entré en el año 91 como meritorio. Trabajo como meritorio quiere decir como pasante, sin sueldo, por un par de meses hasta que me nombraron. Siempre estuve en el fuero penal. Yo trabajaba en un juzgado criminal hasta el año 98, que se produjo la reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, y pasé a trabajar a la Defensa Pública. Trabajaba como empleada en la Defensoría, hice toda la carrera judicial, entré por la mesa de entradas, y bueno, cuando tuve el título, porque estudiaba ya cuando estaba trabajando, me nombraron auxiliar letrada, después me nombraron secretaria, concursé para ser defensor oficial y hace 10 años que ejerzo como titular de la defensa pública. Trabajé en distintas defensorías, trabajé en defensorías de instancia, el trabajo que se hace en la defensoría de instancia es de instrucción y también en juicio. Llevas adelante la defensa del imputado desde el momento que es denunciado o que es detenido hasta que desarrollas el juicio, o se termina la causa con un juicio abreviado o con un juicio oral. Y desde hace 1 año y medio estoy trabajando como defensora de ejecución. Lo que hacemos desde la Defensoría de Ejecución es controlar cómo está el detenido en la cárcel, pedir la libertad condicional cuando corresponda, pedir que progrese en el régimen, como para ir acercándose a los beneficios que le corresponde de la libertad asistida o la libertad condicional. A mí la defensa pública me encanta, es algo que lo llevo así como muy metido, y el trabajo del defensor público es arduo. En Lomas de Zamora somos alrededor de 40 defensores, que estamos, bueno, la gran mayoría está en la cabecera, en la departamental, en Lomas, pero hay 6 defensores, creo, en Avellaneda. Después también hay defensores en Ezeiza y defensores en Monte Grande, que son las descentralizadas. Fundamentalmente el trabajo del defensor en la instancia es, bueno, llevar adelante toda la defensa del imputado en el primer momento. Nosotros tenemos el contacto con el preso antes que el fiscal, porque en realidad, antes de que se le tome la audiencia, que está fijada en el artículo 308 del Código Procesal, lo primero que hace es encontrarse con el defensor para que la persona que es detenida nos cuente qué es lo que pasó. Nosotros hasta ahí vamos a tener siempre la versión de la policía o de lo que digan por escrito las denuncias y demás.
es la primera vez que tomamos contacto con el preso y bueno, él nos cuenta, hasta ese momento, una persona aprendida en realidad, o en libertad, porque también se toman, puede ser que la persona venga en libertad, pero en este primer contacto es donde vos vas, él te va a contar todo lo que vivió, él o ella, te va a contar todo lo que vivió, y bueno, vos vas a contrastar con lo que tenés escrito por la policía, le vas mostrando cuáles son las pruebas que tienen contra, y a partir de ahí hay que definir la estrategia de defensa de esta persona. Digamos, vos ahí en esa entrevista previa, en ese primer contacto con el detenido, tenés que ver cómo vas a llevar la defensa adelante durante todo el proceso, ¿sí? Bueno, ahí se ve si conviene que declare o no, y bueno, las pruebas, vas aportando las pruebas que necesites para demostrar tu teoría del caso, ¿sí? Porque vos vas a estar enfrentadas a la teoría del caso del fiscal. El fiscal va a decir, esta persona cometió este delito y yo tengo para probar esto, esto y esto. Vos de la defensa decís, no, mirá, esta persona no cometió este delito, o sí, pero mirá, acá tenés las causas por las cuales, y bueno, ir mejorando su situación dentro del proceso. Esto es toda la primera parte, ¿sí? El fiscal tiene 15 días, prorrogable por otros 15 días, para pedir la prisión preventiva del detenido, y una vez que dictan la prisión preventiva, te van a dar traslado a vos, te van a notificar de esta prisión preventiva. La prisión preventiva es la prisión previa a la sentencia, ¿sí? La persona queda detenida con la prisión preventiva porque o cometió un delito que no es excarcelable porque la ley fija una pena determinada que no permite su excarcelación, o porque el juez cree que puede entorpecer la investigación, o motivo por el cual ahí dictan la prisión preventiva. Vos en ese primer momento podés apelar o no esta prisión preventiva de acuerdo a las pautas con las que el fiscal pidió la prisión preventiva. Bueno, una vez que pasa esto, se van juntando más pruebas hasta que llega el momento de elevación a juicio de la causa. Una vez que se eleva la causa a juicio, haces el descargo, podés plantear el sobreseimiento, podés plantear la falta de mérito, podés plantear un montón de cuestiones, ¿sí? Y una vez que llegas a este momento, se va a fijar la fecha del debate, y vos tenés que aportar las pruebas en ese debate. La Fiscalía lleva sus pruebas, vos las tuyas, y a partir de ahí se hace el juicio oral. Yo creo que... ¿sí? Te interrumpo, tenemos una pregunta de Maxi que dice, ¿cuántos defendidos tiene un defensor oficial aproximadamente? Buena pregunta. Depende, en realidad ahora nosotros somos más defensores, ¿sí? Pero yo te hablo de Lomas de Zamora y lo que viví hasta el año pasado, que era defensora de instancia. Yo estaba 3 días de turno, ¿sí? En esos 3 días venía a mi defensoría todos los presos que agarraba la policía en flagrancia, en Lomas de Zamora y en Almirante Brown, porque ya existe Avellaneda, que tiene otro defensor, Lanús, que tiene otro defensor. Años atrás, todo venía a este defensor de Lomas de Zamora, ¿sí? Ahora no, ahora están las descentralizadas, entonces tenés un poco menos. Hay defensorías que tienen 100 detenidos y hay defensorías que tienen 50 detenidos. Depende un poco del trabajo de cada defensoría. Las defensorías de ejecución estamos bastante más complicadas. Nosotros en este momento tenemos alrededor 900, entre 850 y 900 presos. Las defensorías de instancia tienen menos detenidos. Ellos tienen entre 60 y 100. Las defensorías de instancia en Lomas de Zamora están compuestas por el defensor, un funcionario, secretario auxiliar letrado y un empleado. Son 3. Nosotros en este momento somos 6. Un defensor, en mi defensoría somos 6. Un defensor, un secretario, 2 auxiliares de letrados y 2 empleados, para atender a 850 detenidos. Se complica. Los chicos son muy demandantes, así que se nos complica. Las defensorías de instrucción
yo te digo que tienen entre 60 y 100 detenidos, entre los que están en instrucción, los que están en juicio y los que ya tuvieron debate y el defensor hizo el recurso de casación. No pasa al defensor de ejecución hasta que no queda firme esa sentencia, ¿sí? Por eso es que algunos detenidos que ya tienen sentencia que no está firme, se lo queda el defensor de instancia, ¿sí? Bueno, ya medio me perdí en el relato inicial. Bueno, una vez que haces el debate, mi teoría es que uno tiene que defender a la persona que tiene sentada al lado con todas las herramientas posibles. Mi límite es el delito. Digamos, yo creo, desde la defensa pública, no traería a declarar a una persona, hacer declarar a alguien falsamente, digamos, un testigo trucho. Yo no lo hago. Desde la defensa pública. Lo que hagan los defensores particulares ya es otra historia. Pero digo, yo creo que hay que defender a la gente con uñas y dientes. Y a cualquiera, y sea el delito que sea. Por más aberrante que nos parezca. Yo he tenido que defender gente que ha asesinado a otra, gente que ha violado a otra, es lo que nos toca. En la defensa pública no se puede elegir. Yo no puedo decir, a mí no me gusta este delito, no lo defiendo. El abogado particular por ahí lo puede hacer, no sé, qué sé yo. Yo igual tengo mis dudas, yo creo que no debería, pero bueno, es otra historia. En la defensa pública vos no elegís a quién defender. Vos defendés al que te toca en el turno. Y por ahí también puede ser que haya algún preso que antes les decía que quería, no se siente cómodo con el defensor que tiene enfrente y pide que le cambien el defensor. Entonces, bueno, la Defensoría General puede decir, bueno, te asigno un defensor, un detenido que aunque no haya sido tuyo de turno, llevas adelante vos la defensa porque no está conforme con el otro defensor. Eso puede pasar. Poco. En general, los detenidos, en el primer momento, les cuesta tener confianza con el defensor, porque te ven en el mismo edificio que el juez o que el fiscal, te ven como que formás parte de ese poder judicial que lo llevó a donde está. Entonces, bueno, les cuesta por ahí largarse y contarte la verdad y poder tener ese encuentro que permita que se abra y que te cuente la verdad, porque si él te miente en esa primera entrevista, te quita elementos a vos para defenderlo. Les cuesta, lleva un tiempo cortar este frío entre el defensor y el detenido, como para entrar en confianza y ver qué elementos podés llevar a la defensa. Es importante creerles a los pibes de entrada, porque muchas veces nos cuesta creerlos, porque estamos también en una sociedad donde nos cuesta creer lo que el otro nos está planteando y por ahí perdemos tiempo y eso hace que el pibe termine en cana un tiempo largo hasta el juicio, y en el juicio recién vos podés demostrar que realmente no tuvo intervención en ese delito. Entonces se han dado casos de que los chicos estén detenidos 2 años siendo absolutamente inocentes o teniendo nada de pruebas. En general, la prueba que vos tenés para dictar la prisión preventiva es mucho menos fuerte que la que tenés que tener para dictar la condena. Digamos, vos a una persona la podés condenar con una certeza de que cometió el delito que se le imputa. La prisión preventiva, tenés elementos, tenés dudas, podés llegar a tener alguna duda sobre la autoría o algo. En la condena no, la condena tiene que tener certeza. Por eso muchas veces salen absueltos en el juicio y han estado detenidos un par de años, ¿no? Respecto al trabajo que hoy llevamos adelante nosotros en la Defensoría de Ejecución, igual, les voy a contar un poquitito esto que decía Cris hace un rato de IPAO, de nuestra obligación de ir a las cárceles. Esto también se modificó a lo largo de los años. Cuando yo entré al Poder Judicial, en el año 91,
no era tan común que, primero que eran 5 defensores en Lomas de Zamora en esa época. Hoy somos 40 y algo. Y no era tan común que se visitara las cárceles o que, digamos, por ahí alguno lo hacía, pero era una cosa muy voluntaria. Las visitas a las cárceles las organizaba la Cámara y eran visitas institucionales donde iban los jueces a atender a los detenidos que los detenidos pedían ver. No era que el juez decía yo quiero ver a fulanito, sino que el detenido, una vez que estabas allá y estaba, por ejemplo, se organizaba una ida a Olmos desde la Cámara Penal de Lomas, iban 5 o 6 jueces, cada juez llevaba algún funcionario o algún empleado como para que colabore con él, y bueno, decías, está el juzgado número 1, bueno, ¿hay algún detenido que quiere hablar con el juez del 1? Bueno, se formaba una fila, un asientito, y ahí iban anotando lo que el preso quería y demás. Hoy la cosa es distinta, desde la defensa pública tenemos obligación de ir a visitar las cárceles, los defensores vamos, todos los defensores de Lomas tienen asignada una unidad como para ir a verla en algún momento del año, y esa visita institucional lo que hacemos es recorrer toda la unidad. No es que vamos a ver a un detenido en particular, sino que entramos a la unidad, empezamos a recorrer los distintos sectores, vamos al sector de sanidad para ver qué tienen, qué no tienen, vamos anotando todo esto, lo que vemos, lo que no vemos, cuántos médicos hay, de qué especialidades son. Después pasamos a la cocina para ver en qué condiciones está, de higiene, qué mercadería tiene, qué mercadería no tiene, qué le falta, qué no le falta. Vamos al sector de aislamiento. La unidad a la que suelo ir yo, que es la 24, tiene 2 pabellones, el 8 y el 9, que son de aislamiento, están ahí, o los chicos que recién ingresan, que vienen de otras unidades, o que vienen directamente de la comisaría, y están ahí hasta que les asignan un pabellón, o alguna persona que esté ahí porque ha tenido conflicto con otro, o porque lo han castigado por algo, y está cumpliendo una condena que le impone el mismo servicio penitenciario en una de estas celdas. Entonces, bueno, nosotros solemos ir a ver ahí quiénes son, porque están. Ahí sí, ya tenemos una entrevista directa con cada uno de los chicos que están en ese lugar. Nosotros pedimos que nos abran la celda para ver cómo está. Y bueno, tenemos un diálogo con el detenido ahí in situ, que no son detenidos míos, son detenidos que tampoco son detenidos de mi departamento judicial. Yo voy a la unidad 24, veo quiénes están en el pabellón 8, tomo nota de quién es cada uno, si necesitan algo, si no necesitan algo, porque están ahí, y en el caso de que ellos necesiten algún contacto con su defensor, al otro día me comunico con el defensor que corresponda y pongo al tanto de lo que la persona esta quiere. Después que recorremos las celdas de aislamiento, vamos a recorrer el resto de la cárcel. O los pabellones de máxima, que tiene, yo voy a la 24, por eso estoy hablando de, la 24 tiene pabellones de máxima, y de semi vamos a recorrer toda la cárcel. Después también tiene casas afuera del muro, así que también las vamos a ver. Ire, ¿te puedo hacer unas preguntitas? ¿Qué quieras? Para no perder hilo de lo que venías relatando hasta el momento, ¿no? La primera es sobre el tema anterior que habías tocado, en cuanto a que un defensor público, a diferencia del particular, no tiene opción de decir, este caso no lo manejo. ¿Cómo se te involucra a veces los sentimientos, no? Porque te escuché decir que si tenés que defender a un asesino, lo tenés que defender, y si es un violador, también tenés que hacerlo. ¿Cómo te juegan los sentimientos ante esas situaciones? Bueno, en mi caso particular, bueno, depende del hecho, depende de las circunstancias, depende de mi edad. He pasado por distintas situaciones, esta es la verdad. Yo hace muchos años atrás, que yo me acuerdo haber atendido, teníamos que ofrecer la prueba, yo no era todavía defensora,
teníamos que ofrecer la prueba que íbamos a llevar al juicio, y antes de ofrecer la prueba, antes de escribir qué prueba se veía pedir y no, como para que el juez sepa que íbamos a desarrollar, qué prueba íbamos a presentar el día del juicio, nos entrevistábamos con el detenido. Y fue un caso, bueno, era entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre, fue esa semana. Lo tengo como muy presente porque fue como muy impactante. El señor estaba acusado de haber violado y matado a una nena chiquita. Yo en ese momento era madre de chicos chiquitos y medio como que me pegó. Y bueno, leí la causa y estaba el señor abajo para que yo lo atienda y me resistía medio a atenderlo, ¿vieron? ¿No? Era como que me costaba un... me tomé unas 2 horas como para, después que leí la causa, como para decir, bueno, tengo que hablar con este señor. Sube el señor, nos podemos hablar, y él me empieza a contar, y bueno, que el otro, y yo le decía que prueba sí, que prueba no, y me empieza a contar de lo que le pasó a él el 25 de diciembre. Y me súper impactó, porque claro, él estaba por una violación, asesinato de un nene chiquito, una nena de 4 o 5 años, creo, y el resto de los presos lo odiaban. A él y a todos los violadores, ¿no? Entonces estaban en un pabellón especial. Pero él me cuenta que había pasado el 25 de diciembre, con un balde de agua al lado, disculpen, y con una cosa de estas que usamos para calentar el agua, ¿vieron? Esas resistencias, porque lo iban a venir, lo habían amenazado, que lo iban a matar, entonces el tipo estaba ahí como esperando que vengan y tratando de defenderse. Y bueno, me pegó mal las dos cosas, digamos, y te pasa esto, te enfrentas a un tipo que, la verdad que desde lo humano decís, qué monstruo, ¿no? Y después tenés la otra cara, ese monstruo también vive sus propias calamidades, ¿no? Claro, esa cosa como pasa de ser victimario a cierta forma a ser una víctima también dentro de lo que es la cárcel. Sí, el ser humano es un poco una cosa y otra, no es malo, de raza mala, y no, tiene estas cosas malas, estas cosas buenas, digo, no sé si, tiene cosas malas y pero es un ser humano que ha vivido determinadas cosas, y bueno, digamos, hay hechos que te impactan más que otros, y que por ahí tenés que poner una mayor distancia. También me pasó muy al principio, cuando recién empecé a aparte, disculpe, hola a todos, también tiene derechos, o sea, en la situación en la que está, tiene todos los derechos a ser defendidos y demás. O sea, Totalmente. Eso está clarísimo, pero los chicos me preguntaban qué me pasaba a mí desde lo humano. Digamos, yo no tengo duda que cualquier persona, y esto lo dije de entrada, cualquier persona tiene que tener un defensor. Y yo defiendo con las mismas garras a un pibe que se afanó una bicicleta, donde se afanó un chocolate, y a un tipo que asesinó a 5 personas, porque este es mi trabajo. Claro. Y esa persona se merece la mejor defensa posible. ¿Sí? Hay que ser, en algunos casos, más objetivos. Yo no estoy para juzgarlo. Yo no estoy para juzgarlo, yo estoy para defenderlo. Tampoco soy cómplice, ¿no? Pero, digamos, no soy cómplice del delito que él cometió, pero sí lo voy a defender con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, porque esto es lo que corresponde. Porque para eso me paga el Estado, digamos, a mí me pagan un sueldo para defender a una persona, haga lo que haga. Para juzgarlo está el juez, y para acusarlo está el fiscal. Entonces yo no tengo que acusarlo, ni tengo que decir yo a este monstruo no lo defiendo, porque no es mi rol es defenderlo. Si no puedo defenderlo, me tengo que dedicar a otra cosa. Digamos, no tengo que estar en la defensa pública. Concursaré para otro cargo. Pero si estás en la defensa pública, tenés que defenderlo. Y no juzgarlo, porque ya mucha gente lo juzga. Tampoco, claro, digamos, como que habría que sacar esta idea latente, ¿no? Que está siempre en la sociedad, del hecho de que porque estás preso es como que dejas de tener derechos. Y no es así, o sea, estando preso o en libertad, todos tenemos derechos. Quizás algunos más reducidos que otros, pero los derechos existen y están, y hay que respetarlos. Absolutamente. Es que todos somos inocentes hasta que se diga lo contrario. Entonces, digo, en esos términos hay que ser un poco más objetivo, tal vez, pero bueno, uno se dedica a esto, si no es como decía recién, nos dedicamos a otra cosa. Yo no tengo que ser objetiva, ¿eh?
Yo soy defensora. Mi trabajo no es ser objetivo. Mi trabajo es defender al tipo, o a la mina. Te digo, el tipo te re machito. Mi trabajo es defender a la persona que está privada de libertad. No es juzgarlo. Para eso está el juez. Y para acusarlo está el fiscal. Entonces, si yo me pongo a juzgarlo, la verdad que el tipo tiene menos elementos. Y las garantías constitucionales que tanto se discute y demás, están para ponerle un límite al Estado. Entonces, cuando dicen, los chorros tienen garantías y el resto de la sociedad no, discúlpame, la sociedad tiene al fiscal, tiene al juez, la sociedad, a ver, el que acusa tiene todas las herramientas, y es el Estado, para llevar adelante una persona detenida. Las garantías constitucionales ponen un freno a ese Estado para que no se avasallen los derechos del otro. Entonces, cuando dicen, los chorros tienen garantías, las víctimas no. Son cosas distintas. Las víctimas tienen garantías y los representantes de las víctimas son los fiscales y es el particular damnificado, y tiene todo un aparato atrás, tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, en el caso nuestro, que nosotros no lo tenemos, porque nosotros no tenemos quien nos haga una investigación paralela. Digamos, si yo tengo un pibe que está en cana y me está diciendo, yo no cometí este delito, y para probar que el pibe no cometió este delito, yo tengo que ir a que la familia me acerque a los testigos. En cambio, el fiscal levanta un teléfono y le dice al señor preventor, vaya y vea qué dicen en el barrio, a ver si encuentra algún testigo que... Yo no tengo esa posibilidad desde la defensa, porque la policía no trabaja para nosotros. La policía trabaja para el fiscal. De hecho, tenés mucho menos recursos. Puede ser que la policía le tome una declaración a una persona que va a la comisaría a declarar y que declare a favor del preso. Yo no digo que no lo hagan, sí lo hacen, pero no van a estar buscando testigos a favor del detenido. No lo van a, digamos, no forma parte del trabajo cotidiano de la policía. Porque no tienen tiempo, porque tienen escasos recursos, no sé, pero digo, a mí en los años que llevo trabajando en la defensa pública, siempre que me ha acercado la posibilidad de identificar una persona que haga un descargo sobre el hecho, es la familia del imputado. Si después yo tengo posibilidades de pedirle a la policía que lo cite, mande un oficio, cíteme a fulanito para que venga tal día, en eso sí la policía también colabora con la defensa pública. Pero no en buscar, no en hacer una investigación para esto específicamente. ¿Se entiende la diferencia? Sí, totalmente. ¿Es claro lo que digo? Porque no quiero confundirlos como que... ¿Es claro esto? No, es clarísimo, se recontraentiende. Ahora, Irene, te hago otra pregunta. Ahora yéndonos a lo que comentabas sobre el tema del control de las instalaciones, ¿no? Te hago dos preguntitas respecto a esto. Una que preguntó Tere en el chat, y si hay algún número de veces por año que tengan que ir específicamente, o cómo es eso. Sí, yo tengo, a ver, el Defensor General de Lomas de Zamora nos ordenó a cada uno de nosotros controlar una unidad carcelaria, específicamente una unidad carcelaria y una comisaría, a cada uno de los defensores de Lomas, ¿sí? Igual yo, más allá de esta obligación de esta unidad, yo voy a visitar otras cárceles, voy a visitar presos a otras cárceles, presos que ya son míos, o en la unidad 40, que es la que está en Lomas de Zamora, ahí ya tengo una mayor relación. Ahí voy, es la cárcel que está más cerca de nuestro, y bueno, yo incluso formé parte de un grupo que íbamos a darles talleres de literatura, o una vez incluso fuimos con un grupo para hacer un taller de pintura, y las chicas, era un pabellón de mujeres, y las chicas pintaron todo las celdas donde ellas estaban y demás. Ahí tengo una relación más directa con la unidad 40, claro. Puedo ir a ver los detenidos, y puedo recorrer la cárcel, ya es por una decisión propia, digamos, por mi trabajo, porque corresponde,
porque yo creo que hay que tener contacto todo el tiempo con los presos, y en realidad cuando nosotros recién empezamos con la defensoría en la que estoy trabajando, que era una defensoría que se creaba de cero, yo tenía la fantasía que iba a poder comunicarme con cada uno de los presos en particular, hasta que llegó un momento que me desbordó la cantidad de detenidos que teníamos, entonces se nos complicaba mucho más. Igual los chicos se comunican todo el tiempo con nosotros, nos llaman por teléfono todo el tiempo, viene la familia todo el tiempo, y hemos ido a otras cárceles. A veces podemos, a veces no. Desde la pandemia no fui a ninguna unidad más. No fui ni a la 40, ni a la 24, ni a las de La Plata. No fui. ¿Y estas visitas, estos controles, perdón, Ire, son con previo aviso o es un día decís voy, así de sorpresata, a ver qué me encuentro? Sí. Voy sin avisar que voy. Perfecto. Hay otros defensores que por ahí avisan, digamos, eso cada uno lo maneja como quiere. Yo no les aviso, yo voy directamente. Ahí, de sopletón. Y a mí me toca esta unidad que está acá cerca, pero hay compañeros míos que les toca ir a Mar del Plata o que les toca ir a Sierra Chica con esta visita institucional. Yo he recorrido otras unidades, aparte de estas que cuento. Yo he ido a la 30 de General Alvear, fui a Sierra Chica también. Tengo varias cárceles que conozco bastante. Pero bueno, también tiene que ver con que hace muchos años que estoy en la defensa pública, ¿no? Entonces, en distintos momentos fui a distintas cárceles. Totalmente. Y hoy, te lo pregunté antes, ¿no? Y ya lo hablamos el otro día también, y lo mencioné en los puntitos de conversación de hoy. ¿Cómo es la visión de la sociedad hacia tu rol? Porque dura. Es dura, ¿no? O sea, la sociedad es dura con nosotros, sí. Yo la víctima la entiendo, que sea dura. De hecho, me pasó en un juicio, 2 juicios me acuerdo haberla pasado mal, porque el público medio como que me asociaba a mí al delincuente, ¿no? Totalmente. Esto me pasó y no la pasé bien. Pero eso, más allá de que no tiene por qué pasar, es lógico porque estás hablando de la familia, estás hablando de la gente que... Eran 2 causas por homicidio, ¿viste? Una era de una piba que el novio la había matado, y bueno, de insultarme porque era mujer y cómo voy a defender a un monstruo, antes de que cambie la calificación, ¿no? Ya hace unos 4 años de esto, pero desde no entender que este pibe que había matado a la novia tiene derecho a una defensa, y confundirse con esto de que como yo soy mujer puedo defender a un tipo que mata a una mina. Me toca. ¿Qué voy a hacer? No lo puedo elegir. Y después una vez la hija de un tipo que me han matado nos revolvió al precio de a mí una botella. Pero fue como 2 situaciones muy violentas dentro de un juicio. Pero bueno, más allá de que esto está mal, y realmente los jueces reaccionaron y sacaron a la gente, qué sé yo, porque es una barbaridad, es la víctima, son los hijos de la víctima, es la familia, y es otra historia. La sociedad en sí, es esto que yo les decía antes, no entiende lo que significan los derechos constitucionales, las garantías constitucionales, y el límite que se le tiene que poner al Estado con esto, porque en realidad está bien que se juzgue y se condene a una persona que comete un delito, es lo que dice la ley, pero eso no significa que se tenga que conseguir de cualquier forma esta condena. Digamos, tiene que ser dentro de los parámetros legales. Y si tenés pruebas, y si no tenés pruebas, no tenés pruebas. Hace poco salió, y deben estar todos al tanto, unos audios de un tipo que decía que adelante de la hija se había masturbado y que le había dicho a la nena, bueno, en mi casa, en mi familia, que somos muchos judiciales y que aparte están escuchándome hace 30 años hablar de lo mismo, pero ¿cómo? Es una barbaridad. Y digo, paren, no, porque no lo metieron preso. Paren un poco. Si no lo metieron preso, es porque más allá de ese audio,
no debe haber pruebas, porque ese audio no es prueba suficiente. Yo no estoy diciendo que el tipo no lo hizo, no estoy diciendo, digo, pero con eso solo, vos no podés meter a un tipo en cana, tenés que tenerlo un poco más. Un poder probatorio más grande, ¿no? Y es que el tipo le encanta fabular, ¿sí? E inventa esta historia. Digamos, vos tenés que tener un nene que diga, sí, mi papá hizo tal cosa, ¿sí? Digamos, algo. Vos no podés, por esos audios que alguien mandó a la tele, condenar a un tipo. Claro, necesitas un sustento más grande que diga que se corrobora lo que supuestamente está diciendo el audio. Estás por, digamos, ese tipo se va a comer muchos años en Ghana, ¿viste? Tenés que tener algo más que este audio. Y es complejo que la sociedad te entienda esto. Y bueno, yo por ahí a veces peco de exagerar en esto, pero siempre me pongo del lado de, porque siento como que está todo el mundo en contra de, ¿viste? Entonces, bueno, es complicado, es difícil. También tiene que ver con mi temperamento. Por ahí hay otros defensores que se toman las cosas con más calma, hay otros abogados que, viste, yo creo que la vez pasada le decía, la primera vez que me pasó en un juicio que condenaron a una persona que yo defendía a perpetua, salí re mal, y una amiga mía decía, no, ¿y cómo fue el juicio? Qué sé yo, re mal, me condenaron a perpetua. Pará, lo condenaron al tipo, no a vos. Yo no soy la que tiene la perpetua. Pero, viste, es una cosa, y no es que yo me identifico con el tipo, sino es que es fuerte saber que una persona va a estar en cana el resto de su vida. El resto de su vida, totalmente. Más allá de que a los 35 años pueda pedir la libertad condicional, hay que ver si se la dan, hoy no se la quieren dar a nadie, es una cosa, viste, es fuerte. Y hay que ver si estando dentro de la cárcel llega a poder cumplir esos 35 años ileso, ¿no? No, viste, porque en la cárcel se enferman de los pulmones siempre, porque bueno, viven en un ambiente húmedo, muy húmedo, están mal alimentados, están hacinados uno arriba del otro. Una cárcel que tiene un cubo para 600 personas, viven 1800. Entonces, en una celda donde tienen, en esta de la 40 que yo les cuento, hay pabellones que viven 100 personas adentro de ese pabellón. Las celdas tienen lugar para 4 personas, pero viven 16 en esa celda. Entonces están hacinados, viven muy mal, la pasan mal. Es complicado, es muy complicado la vida dentro de la cárcel. No se merecen eso, por más delitos que hayan cometido. No, eso es tortura, digamos, vivir en esas condiciones, pasar hambre, agarrarse tuberculosis, no corresponde como Estado que eso sea así, no corresponde. Claro, acá como dice Tere en el chat, es como cumplir una doble condena. Sí, no, en realidad el detenido, a ver, el detenido sufre su condena y con él toda su familia, porque las madres están pendientes de sus hijos, que se los llevan a Sierra Chica, que se los llevan a Bahía Blanca, que no lo pueden ver, que no tienen plata para viajar, que no, digamos, la castigan al pibe y castigan a su familia. El nene que no puede ver crecer, el nene que no puede ver a su padre mientras crece, el preso que no ve al hijo crecer, son situaciones, desde lo humano, son situaciones muy complicadas, muy complicadas. Y por eso es que tanta demanda constante nosotros en la Defensoría de Ejecución, ¿no? Los chicos están todo el tiempo pidiéndonos acercamiento familiar, porque cuando los condenan los mandan al campo, y bueno, ellos piden estar en cárceles más cerca, y las cárceles más cerca son la de Varela y esta 40 de Lomas, y claro, tienen un grupo reducido, ya están superpobladas, pero también claro, imagínate si le seguimos sumando. Claro, es un delirio. Y la verdad que, bueno, es complicado, es complicado cómo ellos viven, es complicado todo lo que a ellos les pasa, no es sencillo. Me imagino que no. Y escúchame, Ire, que también lo estábamos hablando hace un rato,
vos desde tu cargo, ¿no? Siendo mujer, ¿te sentiste alguna vez como un poco más discriminada o sentís que no? No, yo no. Yo en lo personal nunca lo viví. También por ahí por mi temperamento, que les decía a ustedes. Sí. Lo que sí, en el fuero, claro, el fuero penal es un fuero donde hoy por hoy hay muchas más mujeres, sobre todo en la defensa, pero la Cámara Penal, por ejemplo, tiene 9 jueces, ninguna es mujer, son todos varones. Hay 2 vacantes, ¿no? Pero no sé quiénes están concursando, pero... Y de los jueces de garantías, mujeres hay muy pocas. Los tribunales orales tienen también muy pocas mujeres. En cargos de decisión en el fuero penal hay muy pocas mujeres. En la defensa pública somos más. Tal vez porque consideran que la defensa pública es menos importante, ¿no? Pero... Lo que hablábamos hoy, ¿no? Hablo del poder, digamos, por ahí el poder cree que la defensa pública no es muy importante y por eso nos habilitan a estar más. Pero en los cargos de decisión, la mayoría son hombres. Es difícil ser mujer dentro del Poder Judicial del fuero penal, pero yo en lo particular no. Tampoco en las unidades, sí, vos te das cuenta que por ahí el clima es medio machista, pero conmigo no he sentido esta discriminación por ser mujer, no. Es bueno eso, Tampoco entre los detenidos, digamos, no es que un detenido, no me ha pasado que digan, no quiero que usted me defienda porque es mujer, quiero que me den otro. Sí me ha pasado que algún detenido se haya enojado y haya dicho a la Defensoría General, cámbienme de defensor, quiero otro defensor, pero no por ser mujer, sino porque no tenían onda conmigo, qué sé yo, o porque creían que yo no trabajaba su causa correctamente. Esta es una gran fantasía también que tienen los detenidos, ¿no? Que sienten que están abandonados del mundo, y vos 30 veces les explicás la causa, pero bueno, a veces les cuesta, yo insisto en esto, ellos a veces les cuesta diferenciar que uno trabaja para mejorar su situación. Como estás en el mismo edificio, porque se confunden, ¿no? No tenemos un edificio aparte, en el mismo lugar. Yo estoy en un piso y el juez que los está juzgando está en el otro, y él viene al mismo edificio, tengo los mismos muebles, es otro lugar, pero lo identifica como un lugar de poder igual al que le está juzgando, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en eso se confunden, qué sé yo. Claro, sientes como siempre el lado negativo, ¿no? Desde ese estado que se encuentran, es como, les resulta bastante difícil decir, bueno, alguien está haciendo por mí algo. Sí, y aparte que, digamos, uno puede presentar 1500 cosas y por ahí los jueces no te dan bolilla ninguna. Entonces claro, el preso siente que vos no trabajaste como corresponde. ¿Viste? Si a vos no conseguís la libertad condicional del tipo, cuando le corresponde la libertad condicional, es culpa tuya, porque vos no hiciste el trabajo correcto, y bueno, qué sé yo. A veces se dan cuenta. Es la necesidad de culpar a alguien de parte de ellos, ¿no? Sí, igual a mí eso en lo personal no me afecta, y yo se los digo, digamos, yo les digo, mirá, yo no soy, digamos, lo que hago es lo que tengo que hacer. No, ni hablar. Y escúchame, Ire, volviendo a este tema, ¿no? Me llamó bastante la atención el tema cuando vos contaste el tema del control, ¿no? De las penitenciarías. Como te dije antes, sinceramente, yo es algo que no sabía que era algo responsabilidad específicamente de ustedes, ¿no? ¿Alguna vez en estos controles? Yo lo que hago es controlar. Yo lo que hago es controlar, hago un informe en las condiciones que están, para ver si se pueden mejorar esas situaciones, digamos. También ¿Y te dan bola? A veces sí, a veces no, a veces sí, qué sé yo. Útiles, porque aparte en estos últimos años uno tiene mucho más clara la situación de adentro que años anteriores. Esto que yo les contaba cuando recién entré, que íbamos todos juntos y estábamos ahí, y medio como que
el servicio penitenciario te decía, acá podés ir, acá no podés ir, qué sé yo, los jueces eran como más, hoy es distinto, vos te metés por todos lados, miras todo. Tenés acceso a todo. Tienes acceso a todo. Igual sí que se consiguen cosas, o se muestran cosas, y se trata de trabajar para que esto cambie. Digamos, hoy uno tiene muy claro lo que es el hacinamiento a través de estas cosas que nosotros vemos siempre, ¿entendés? Hoy podemos, antes por ahí no tenías tan claro que había 19 presos en un lugar para 4. Hoy lo puedo mostrar, hoy puedo sacar fotos, hoy puedo hacer un habeas corpus y demostrarle al juez que se está agravando las condiciones de detención de esa persona, y tengo más elementos de prueba, ¿entendés? Antes costaba más por ahí conseguir estos elementos de prueba, o al no ir, no veías estos elementos de prueba. Claro que sirve. Me parece muy bien que la defensa pública esté metida ahí adentro y tipo el, ¿viste? Totalmente, sí, coincido. El come es coco. Importantísimo. Sí, sí. Y a veces se Te transmito una pregunta que nos hace Manuel en el chat. Nos pone, me interesa saber de cuánto es el cupo de defensores públicos, y por otro lado, si se podían contratar más, como para que un defensor o defensora no tenga 800 o 900 casos a la vez. No, a ver, yo quiero aclararles algo. Nosotros en la Defensa Pública de Lomas somos 4 defensores de ejecución, y por eso es que tenemos tantos detenidos en ejecución, ¿sí? Pero el resto de los defensores no tiene esta cantidad de presos, no tienen 800 presos los defensores, tienen mucho menos, entre 60 y 100 más o menos. Okay. Claro, acá porque nosotros se organizó de tal manera que se crearon las defensorías de ejecución, cuando se crearon los juzgados de ejecución, porque antes no existían los juzgados de ejecución. Antes la ejecución de la pena también la llevaba adelante el mismo tribunal que condenaba, y en realidad la ejecución de la pena hay que prestarle mayor atención a partir de las leyes de ejecución, porque, bueno, se establecieron otros institutos y otras cosas, y la progresividad dentro de cumplimiento de la pena, como para que el preso vaya pasando por distintas etapas, como para llegar a la libertad condicional o asistida, ya con lo que se llama un tratamiento dentro del servicio penitenciario. Sí, yo creo que el tema de mayor cupo para la defensa pública, y es algo que habría que ver. Cuando recién se modificó el Código de Procedimiento Penal de la provincia en el año 98, que nosotros como operadores del viejo sistema nos tuvimos que sentar a estudiar, y desde la procuración nos ordenaron, desde la corte formaron grupos de estudio, y cada uno de nosotros formó parte de un grupo de estudio que se dedicó a estudiar el nuevo código, porque íbamos a ser los operadores de este nuevo código, y nosotros nos dábamos cuenta que el código era fantástico, un código de acusatorio, era distinto, porque antes la indagatoria la tomaba el mismo juez que lo condenaba, entonces era juez y parte, ¿viste? Esta cosa de ser, por un lado, tener al fiscal que acusa, al defensor que está ahí presentando todas las pruebas por el preso, y un tercero imparcial que condene, que es el juez, fue realmente revolucionario para todos nosotros, y fue súper interesante. Y en este estudio a nosotros nos parecía que la defensa pública era como una pata débil por la cantidad de defensores que en ese momento habían designado que había. O sea, X cantidad de fiscales contra X cantidad de defensores, y nos parecía que eran pocos los defensores. Con el paso de los años creo que no somos tampoco, somos muchos. No está mal la cantidad de defensores que somos. Por ahí hay que ver de reorganizar, poner más defensores de ejecución, digamos, qué sé yo, esto es un análisis que hay que hacer. Nosotros hoy tenemos muchos defensores, en ejecución, muchos presos, pero no tienen tantos presos en instrucción o en juicio. Es más manejable la cantidad de detenidos que tienen los defensores de instrucción. No sé en las descentralizadas, ¿no? Porque por ahí en las descentralizadas tienen más cantidad. Pero bueno, esto es una cuestión de ver si se crean más defensorías. Pero no depende de nosotros, digamos, esto depende
del Ejecutivo, o de la Procuración, ¿viste? De ver cuántos defensores más, cuántas defensorías más, cuántos cargos más se pueden crear. No es algo que dependa del defensor público o de la Defensoría General, tampoco, no depende de ello. La verdad, Irene, que estamos todos porque nos explicás todo y estás tan predispuesta que nos quedamos todos como que muchas preguntas. Hablando de una pregunta que hace Belén, dice, una pregunta, ¿el defensor de ejecución es diferente al defensor? ¿Cuál es la diferencia entre los dos defensores que nombramos, el de ejecución y el de proceso, bien hacer? Mira, es una diferencia que se impuso, yo no sé si en todos los departamentos judiciales es igual, ¿sí? Porque no es que yo juré como defensor de ejecución. Yo cuando a mí me nombraron defensora, yo juro como defensor público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, defensor penal de Lomas de Zamora. Está organizada la Defensoría General, de tal manera organizó esto que haya defensores de instrucción y juicio y defensores de ejecución. El defensor de instrucción y juicio hace esto que yo les dije antes, lleva adelante la defensa de la persona desde que queda detenida hasta que se lo condena o se lo libera, y una vez que tiene la condena firme, pasa a la Defensoría de Ejecución, y lo que tenemos que hacer nosotros desde la Defensoría de Ejecución es controlar las condiciones de detención del detenido. Lo que tenemos que hacer es ver que no se agraven sus condiciones de detención, tenemos que ver que vaya progresando en la pena, porque cuando vos recién entrás, cuando recién te condenan, estás en un régimen de máxima seguridad, en un régimen cerrado, entonces a medida que vos cumplís las pautas de convivencia dentro de la unidad, dentro del pabellón donde estás, podés ir teniendo mayores beneficios, y pasás de un régimen cerrado, que estás adentro de una celda 20 horas de las 24, porque podés ir al patio 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde, a tener un régimen más laxo, a tener la puerta abierta más cantidad de horas, o un régimen cerrado moderado, o un régimen semiabierto, hasta podés tener un régimen abierto que ya vas a estar, estás detenido, pero el penal, a ver, tiene pabellones y tiene un muro perimetral. Dentro de este muro perimetral van a estar los distintos pabellones, que puede ser de máxima o de semi, y fuera de este muro, en las casas de afuera, tenés detenidos que están en régimen abierto, que están como, pueden hacer huertas, están como más en libertad. Están detenidos dentro de un penal donde hay toda una reja alrededor, pero ya fuera de ese muro de tanta presión, ¿no? Como menos vigilado, como menos detenidos que se manejan ya con más libertad, dentro del penal, pero con más libertad. Y después tenés los detenidos que tienen salidas transitorias, que van a las casas, se quedan un día, vuelven al penal, se quedan 2 días, van a la casa, se quedan un día, van al penal. Son distintas, y todo este trabajo lo tenemos que hacer nosotros desde la Defensoría de Ejecución. Por supuesto, pedir la libertad condicional, libertad asistida cuando corresponda, y el vencimiento de pena también, digamos. Una pregunta. Ahí lo entendimos re bien. ¿Y los plazos más o menos, los plazos entre que pasa de máxima seguridad, seguridad media, hasta después pasar a estar un poco a un régimen más abierto? ¿De cuánto hablamos? El servicio penitenciario tiene un reglamento donde dice que ellos tienen que hacer la evaluación cada 6 meses. Digamos, yo pido hoy un régimen, pido un cambio de régimen, lo evalúa el servicio penitenciario y me dice que sí, que está en condiciones de estar en un régimen semiabierto. Según la evaluación que ellos hacen. Según la evaluación que ellos hacen. De comportamiento, etcétera. Tenés al psicólogo, que hace una evaluación, ¿cómo se llama? Al trabajador social, que hace una evaluación, después le pregunta si va a la escuela, en la escuela
también van a hacer una evaluación sobre cómo se maneja el pibe, si trabaja, si no trabaja. Bueno, todas estas cosas son distintos departamentos que van a decir qué hace el pibe o qué deja de hacer, o si lo hace bien, si lo hace mal, bueno, una evaluación. Y al final el servicio hace un acta diciendo, a partir de todas estas conclusiones de los distintos departamentos que lo evaluaron, si es conveniente o no cambiarlo de régimen, como para que vaya progresando. Y esa evaluación dura 6 meses. Entonces vos cada 6 meses podés ir pidiendo, puede que lo evalúen, que diga que da mal, y no lo cambian de régimen. Entonces, 6 meses después de esta evaluación, pedís una nueva evaluación, para ver si lo cambiaron de régimen, ¿sí? ¿Y cuando están en máxima seguridad, o sea, están aislados solos o interactúan con otros? En realidad, la idea es que estén solos en las celdas, pero con esto de la superpoblación no existe estar solo. Es imposible, estás con otro. Están encerrados los 2, o los 3, o los 4, o los 10. En el mismo régimen, digamos, pero como agrupados. Pero no, exacto. Depende de la unidad, depende de las dimensiones de la celda, qué sé yo. Varela, la cárcel de Varela la de máxima se hizo con idea de que en cada celda haya un detenido, pero no es así. Hay 2, 3 o 4. Depende, y son muy chicas, son celdas muy chicas. Selene quiere hacer una consultita. Cele, activa micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Está activado el micrófono? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha? Sí, Cele. Sí, escucha. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por la intervención, gracias por la invitación. Soy estudiante de la carrera de periodismo. Lo quiero aclarar para que se den cuenta por qué, dónde puede ya venir la pregunta. Hay algo que desde hace tiempo vengo pensando en que creo que se debería reformar el Código Penal, ¿no? Y le pregunto a usted, ¿de qué manera usted piensa que se podría instrumentar una reforma para que las condiciones modifiquen y para que la cárcel no sea un castigo, sino una posible reinserción a la sociedad en el momento que el preso cumpla la condena? ¿Se entiende? Sí. ¿La pregunta se escuchó bien? Sí, pero igual a mí me parece que no pasa por el Código Penal. A ver, nosotros tenemos... No, creo que pasa más por cumplir las leyes. Nosotros tenemos una ley de ejecución que dice, en su artículo 1, primero tenemos la Constitución Nacional, que en el artículo 18 dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo. Y, digamos, tenemos leyes desde ahí. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución ha incorporado todos los tratados internacionales, donde te dicen cuáles deben ser las condiciones mínimas de detención y las condiciones de salubridad y las condiciones... no es una cuestión de leyes, es una cuestión de cumplirlas. El artículo 1 de la ley de ejecución dice justamente que la pena no es para castigo, sino para resocialización. Entonces lo que debe buscarse es que esta persona que se equivocó y que cometió un error en su vida, sea grave, más grave o menos grave, cambie su actitud para con la sociedad, digamos. La idea, ¿cuál es? No es castigarlo. Eso es la retribución, digamos, vos me afanaste, yo te castigo, qué sé yo, pero esto no es así en las leyes de la Argentina. Sin embargo, esto no se cumple. Esta también es la idea del progreso de la pena que hablábamos antes, de pasar de un régimen cerrado a un semiabierto, ir ganándote vos estas mejoras dentro de las condiciones en las que estás detenido a partir de tu análisis o de tu reflexión
sobre por qué pasaste lo que pasaste, por qué hiciste lo que hiciste, por qué perjudicaste a otro de alguna manera, si lo hiciste o no, porque bueno, hay distintos tipos de delitos, pero bueno, vayamos al tipo que mata a uno, por qué mataste al otro, reflexionar sobre esto, y cuando se venza la pena, porque en algún momento se vence la pena, y vuelva a la sociedad, vuelvas con otras herramientas, ¿sí? De acá la importancia que los pibes estudien. Muchos de los chicos entran a las cárceles sin tener la primaria empezada, digamos, ya no te digo terminada. Hay pibes que no saben leer y escribir, hay pibes que fueron hasta segundo grado, tercer grado, hay muchos pibes que terminan la escuela primaria en la cárcel, hay muchos pibes que terminan la universidad en la cárcel. Yo no creo que sea un problema de leyes. Sí, puede, igual desde hace un par de años viene siendo al revés. Se viene modificando el Código Penal para peor y no para mejor. Cada reforma nueva que se hizo es para aumentar la pena o para impedir que gocen de libertad condicional o de libertad asistida. Digamos, las reformas de estos últimos 20 años, ninguna fue para mejorar la situación de los detenidos. Al contrario. El Código Penal cada vez es más duro en cuanto a leyes. Antes la prisión perpetua, a los 20 años podías gozar de libertad condicional. Hoy ya no gozás de libertad condicional a los 20, te lo llevaron a los 35 por una modificación de un artículo del código. Digamos, la pena máxima antes era 25 años, hoy son 50. El artículo 14, el artículo 13 del Código Penal habla de la libertad condicional, y el artículo 14 te dice qué delitos hoy no gozan de libertad condicional, y cada vez son más, y ya tiene creo que 11 o 12 incisos, y antes, hoy un pibe que vende, hoy una persona que vende droga y que tiene una pena de 4 años, no goza de libertad condicional. Antes, a los 2 tercios, la libertad condicional es a los 2 tercios de la pena, podés salir, empezar a salir, podés salir en libertad y que te controle el patronato deliberado. Y esto tiene sentido, digamos, porque si hablamos de resocialización, la idea de la libertad asistida o la libertad condicional está encarada en que yo estuve detenido durante X cantidad de tiempo. Mi forma de manejarme en la cárcel, fui entendiendo algunas pautas que la sociedad quiere que yo incorpore, y cuando yo ya tengo estas pautas incorporadas y pasé los 2 tercios de la pena, bueno, el Estado me da la libertad condicional. ¿Y qué significa esto? Me da una libertad vigilada. El patronato deliberado debe controlar durante este tiempo que me queda de cumplimiento de pena, que yo no vuelva a cometer delitos, que yo pueda insertarme en la sociedad, que yo pueda conseguir trabajo, que yo pueda ser útil a la sociedad. Ese tercio de pena que falta de cumplir tiene que estar vigilado por este patronato deliberado y conseguir que la persona, cuando se vence la pena, ya está reinsertada en la sociedad. Si vos no le das esta posibilidad, si vos no le das la posibilidad primero de progresar dentro de la pena, dentro del sistema, y después no le das la libertad condicional o la libertad asistida, yo tengo chicos que le vence la pena dentro de 5 meses, 4 meses, 6 meses, y todavía siguen presos, y les negaron sistemáticamente la libertad condicional. Eso es, ahí es como la ley, esto en respuesta a la persona que dice cambiemos el Código Penal, no hay que cambiar, hay que cumplir las leyes. Si vos cumplís la ley, si vos entendés cuál es el espíritu por el cual fue creado este instituto, viste, me parece que puede llegar a ser mucho más útil que modificar una ley. Que el código hay que hacerlo, hay que modificarlo, yo no digo que no, porque en realidad me pasa esto, digamos, el artículo 14 me parece una barbaridad. Que haya un artículo que me diga que existe la libertad condicional y de otro que me diga que hay 80.000 delitos que no pueden gozar de ese instituto, esto hay que modificarlo, ¿sí? O sea que el Código Penal hay que modificarlo. Para mí hay que bajar penas incluso.
pero este no es el problema real de las cárceles. El problema es que no se cumplen las leyes como deberían. Esta es mi opinión, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gracias, Irene. Quedó re claro. Una pregunta que tenemos es, vos dijiste muy bien que es tu trabajo defender y que lo haces todo de la misma forma. Ahora, ¿podés interpretar a veces sin prejuzgar cuando una persona es inocente y si queda juzgada te sentís mal porque vos en el fondo sabías que era inocente? ¿Llegás a ese punto de tener esos sentimientos? No, sentirme, digamos, a ver, no, sentirme mal no, porque si yo hago todo lo humanamente posible y hago todo lo que corresponde a la ley, no tengo por qué sentirme mal porque si no viviría frustrada, digamos, porque la mayoría de las veces los jueces no hacen lo que vos planteás, sí me ha pasado de tener pibes presos que después que desde el primer momento gritaban su inocencia, y yo les creí que eran inocentes y estuvieron, esto que en algún momento se los dije antes, estuvieron presos 2 años hasta que en el juicio recién pude demostrar, o en el juicio los jueces vieron que no tenían las pruebas suficientes para condenarlos y eran inocentes en serio. Esto me pasó, frustró y me dio mucho, bueno, me da mucha pena por los pibes. Eran 2 chicos que estaban imputados de haber matado a una chica travesti y no tenían nada. Y la verdad fue duro porque aparte los chicos eran muy rebeldes y en la cárcel la pasaron muy mal, porque ellos eran inocentes, se sabían inocentes, gritaban su inocencia para todos lados, no les creían y eran muy rebeldes. ¿Viste? Si en la cárcel no se bancaban nada y se peleaban con los otros presos y se peleaban con el servicio penitenciario y la pasaron re mal. Y sí, qué sé yo, eso por ahí sí me pone mal por el pibe, porque tengo relación con el pibe, porque lo conozco al pibe, porque veo cómo lo sufre, pero yo no es que me amargo cuando los jueces no me dan bolilla, porque viviría amargada. Esa es la verdad. Buenísimo, Irene. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, la verdad, porque quedamos así, teníamos muchas preguntas. ¿Alguno quiere hacer una pregunta en particular? Yo creo que respondiste todo y la verdad nos aclaraste un montón el panorama de lo que es el rol del defensor. Sí, Pau. Está buena acá la pregunta que puso Belén, que dice si puede ser contraproducente que se tenga la libertad por cumplimiento de la pena sin el periodo de la libertad condicional. Absolutamente. ¿Esta Belén trabaja conmigo? No es otra Belén. No es otra Belén. Sí, esa es mi Belén. Sí, para mí es contraproducente, porque, digamos, si la idea es que vos tengas un periodo de prueba en la calle, entre que salís de la cárcel y se vence tu pena, como para que el Estado pueda intervenir y el Estado pueda, que esto es el objetivo ¿cómo se llama? Del patronato deliberado, digamos, el patronato deliberado está ahí, tiene que estar ahí esperando cuando vos salís de la cárcel para facilitarte este acceso a la sociedad, facilitarte a través de conseguir conectarte con la posibilidad de trabajar, conectarte con... Claro, esto es tener una asistencia social que te esté escuchando, tener un psicólogo que te esté escuchando. El patronato de liberados durante muchos años funcionaba muy mal y después tuvo un periodo donde funcionaba muy, pero muy bien. Y yo sé que hay muy buenos profesionales trabajando hoy en el patronato de liberado, porque los veo, me los he cruzado en las unidades carcelarias, psicólogos, asistentes sociales, que son muy buenos, pero también están muy limitados en los medios que tienen, y si no tenés posibilidad de que tengas ese periodo entre que vos salís en libertad condicional y se te vence la pena, como para que te pueda colaborar con vos el patronato deliberado, también medio como que salís
salís a la nada, salís, viste, salís terrible, salís de un encierro a la calle. Un contraste enorme, ¿no? O sea, un contraste muy fuerte, sí, sí. Sí, sí. De lo que va a ser la vida cotidiana hasta lo emocional incluso. Esta cosa que vos decís de estar tanto tiempo encerrado y de pronto salir a esa libertad, o sea, es un impacto grande. A mí la progresividad me parece importantísima, muy importante. Pero bueno, los jueces no siempre nos dan bolilla, ¿no, Belu? A tu Belu. A mi Belu. Ire, y acá también pregunta Rodrigo, ¿no? ¿Qué proporción de mujeres respecto de hombres te tocó defender y qué tipos de delitos son más comunes en ellas? Mira, eso es interesante la pregunta. Acá se ha modificado muchísimo en estos 30 años de trabajo mío en el Poder Judicial. Antes las mujeres eran, pero re pocas las mujeres que eran detenidas, y eran por delitos, generalmente por homicidio. Esto era lo más común en la mujer, ¿no? Ahora es totalmente distinto. Ahora la población carcelaria femenina creció muchísimo, y hay chicas también que roban y esto, pero lo que hoy más ves son chicas que venden droga, o que venden paco, marihuana, y que son condenadas porque venden el menudeo, ¿viste? Son condenadas a 4 años de prisión, y por ahí le sacaron 20 gramos de marihuana. No es que consiguieron, ¿viste?, un cargamento de... sí, eso hoy es lo más común. Yo siempre digo que las chicas antes tenían el kiosco en la casa que vendían lavandina, jabón en polvo, y hoy venden algún estupefaciente como para llegar a fin de mes, y eso les lleva a estar 4 años detenida. Y con eso, todo el conflicto que significa la mujer detenida, porque la mujer detenida tiene hijos que quedan al cuidado de vaya a saber quién, cómo. Yo en este último año pasado, que les conté hace un rato que yo iba a la unidad 40, empecé con un pabellón de hombres a dar clases de literatura, era un taller de literatura, y estuve un año trabajando con el pabellón de hombres. Al año siguiente me fui a un pabellón de mujeres, y la conflictividad dentro del pabellón de mujeres, primero que eran 70 eran los varones de un pabellón y 20 eran las chicas, eran mucho menos, pero la conflictividad de las chicas es muy distinto, y es muy angustiante, porque a los varones, las madres los siguen a todos lados, las novias los siguen a todos lados, las mujeres los siguen a todos lados, y los van a ver aunque se vayan a Sierra Chica, aunque se vayan al Congo. A las mujeres no. A las mujeres, los hombres, sus hombres, su marido, su pareja, las dejan. No las van a visitar como van a visitar las mujeres a los hombres. Y se le suma el problema de los hijos, que en ese pabellón con el que yo estuve había 2 chicas que tenían 10 hijos cada una. Y los chicos están muy solos. Había otra chica que tenía 3 hijos, y de los cuales uno tenía un problema de discapacidad, y después tenía una nena en primaria y un nene en secundario, y estaban solos, no. Y si no tenés que recurrir a una madre, una tía, una abuela, un sobrino, digamos, ellas viven la vida con mucha más angustia, con otro tipo de angustia, porque en realidad no solo se tienen que preocupar por ellas, sino de los pibes que están afuera. Y después las chicas que están con sus hijos adentro, también es terrible. Porque los pibes salen y eso me lo contaban ellas, los pibes salen con el vocabulario tumbero, ¿viste? Como hablan los sopres, salen hablando los pibes después. Y estar ahí encerrados para los chicos es complicado. Vivir en ese mundo para los pibes es muy complicado también. El otro día, uno de mis hijos que está estudiando Derecho me decía, ¿hay alguna estadística que diga que los pibes que se criaron en la cárcel después tienen alguna propensión mayor al delinquir? No, la verdad que no conozco ninguna de estos estudios, pero tampoco sé si es así, si te condiciona. Lo que sí sé es que es muy difícil, muy difícil. Y también es difícil cuando la separan a la madre de ese chico, ¿viste?
es muy, muy complicado. Ahí Irene le tiró un tip para las tesis, vieron que es lo que tienen que armar, ya tienen una pregunta de tesis, la acaba de resolver, 5 años de Yo me estudio. anoté todo. 5 años de estudio lo resolvió en una pregunta a su hijo, Irene, así que lo felicitamos. Está muy bueno, porque la verdad, uno no piensa en esas cosas, y las deberíamos empezar a ver, el lenguaje que adquieren los chicos. La verdad, ¿tenemos alguna pregunta más, Pau? Porque, a ver, creo que... Yo ahí en el chat no vi ninguna más. Ah, sí, hoy quedó una pendiente, que es una pregunta cortita, que hizo Emanuel, respecto de cómo habías llegado para concursar en la Defensoría. ¿Yo cómo llegué? Sí. Yo trabajo en el Poder Judicial desde el año 91, Sí. Y toda la vida trabajé en el Fuero Penal, y me encantó siempre el Fuero Penal, y bueno, estudié, di examen para juez también, estuve ternada como juez de garantías, pero eligieron a otro compañero mío. Hombre, seguro. Hombre, sí, me eligieron a un hombre, exactamente. Y a mí me eligieron, yo estaba ternada como juez de garantías y como defensor, y salí designada como defensor. Tuve que dar un examen en el Consejo de la Magistratura, digamos, me tuve que anotar, tuve que armar mi currículum, presentar todos los cursos que había hecho, y después, bueno, el Consejo de la Magistratura te toma un examen, 5 horas dura el examen, hay una parte práctica, una parte teórica y una parte práctica, y bueno, yo me presenté para 3 cargos, fiscal, defensor y juez, aprobé los 3, me ternaron en 2, me ternaron en garantías y en defensor, y me designaron como defensor. Esa fue, hace 10 años de esto. Buenísimo, La verdad, Ire, que estamos recontra súper agradecidos. Creo que yo estaba así, atenta a todo lo que contabas, porque me pareció súper No paro de interesante. hablar, ¿no? Soy como muy plomo. No, a mí en lo personal me encantó. Yo porque me encanta lo penal y es lo que decidí que voy a seguir. Entonces para mí escucharte fue como un re placer. Y creo que todos estaban como muy atentos y muy activos al tema de las preguntas, así que eso está bueno porque significa que quieren seguir escuchando. A mí me parece que el trabajo del Fuero Penal es fascinante, pero también me parece que es muy distinto desde adentro del Poder Judicial que desde afuera. Porque el defensor particular, es distinta la forma es distinto desde que elegís a quién defender y no defender, por qué lo defendés o por qué no lo defendés, qué sé yo, me parece que es distinto. A mí me parece que desde adentro, desde el cargo de defensor público, se puede ejercer mucho mejor para mí que desde la calle, ¿viste? En la calle es más difícil ser defensor penal. Pero bueno, no es una experiencia que haya vivido, lo creo por cómo veo, qué sé yo, que se manejan los defensores, ¿viste? Es muy distinto. Bueno, chicos, yo estoy a disposición cuando ustedes quieran, o si no, yo le decía a Cristian el otro día, a Cris y a Pau también, para dar otras charlas, otra gente también, los puedo conectar, no hay ningún problema. Me gustó que si podemos armar, y te comprometo en público, así después me decís que no, con este chico, ¿te acordás que nos comentaste? Que Carlos salió Mena. re... Carlos Exacto. Sí, sí, O sea, la contracara de lo que no sale resocializado, o sea, ponerlo en él, que sí se puede, y que sí logró un montón de cosas. Es una maravilla, Carlitos. Y fue bravo, ¿eh? Estuvo 15 años en Cana. Una vez habíamos salido juntos, porque él venía conmigo a la cárcel, él también está en los talleres de literatura, y una vez lo llevaba yo en el auto y pasamos por la puerta de tribunales, y me decía, pensar que yo pasaba por acá, por el palacio, y que nadie me vea porque tenía un secuestrado atrás. Era como impactante, ¿viste? Pero bueno, es otra persona. Carlos ha modificado su vida en forma increíble, sí. Sí. Es como te dije el otro día, ¿no? Es la prueba viviente de que puede salir adelante. Sí, y no fue servicio penitenciario, fue
un tipo que se le ocurrió meterse a laburar con un grupo de pibes en la cárcel y logró maravillas, logró maravillas. Y ni siquiera es abogado penalista este tipo, trabaja en el Foro Civil, él es abogado de la matrícula, tiene un estudio jurídico en La Plata, y bueno, se le ocurrió meterse a laburar en la cárcel con talleres de literatura y de boxeo. Y ahí lo rescató a Carlos. Digamos, Carlos se rescató porque quiso, porque en realidad hay otros que no. Pero él la cambió. Voluntad propia de él, ¿no? Sí, él cambió, sí. Bueno, chicos, quedo a disposición de ustedes para cuando quieran. No, te queremos agradecer, muchos mensajes, mucha gente contenta, le encantó. Vos nos explicaste eso, lo que los libros no nos enseñan, que es el día a día. La verdad, Irene, muchísimas gracias. Son los tips que uno necesita saber para lo que somos estudiantes de abogacía, que alguien de primera persona, de su experiencia, nos pueda dar esos consejos y esas cosas que uno no conoce, ¿no? Cómo es el trato, qué es lo que siente un defensor, la pregunta que nos hacemos todos. Me toca este caso, ¿lo podré hacer, no lo podré hacer? Y creo que hoy vos lo resumiste muy, es tu trabajo y lo tenés que hacer. Y creo que es así, creo que todos nos quedamos con esas frases, ¿no? Para responder el día de mañana cuando te pregunten. Así que... Igual no lo hago con culpa, ¿eh? No es que digo, qué cagada que tengo que defender a este homicida. No, porque yo creo que ese homicida tiene derechos. Es así, digamos, por más aberrante que sea el delito, ¿viste? Hay que tratar de separar las cosas, porque si no el tipo queda en estado de indefensión, qué sé yo. Me parece que alguien tiene que estar al lado de ese tipo. No diciendo, te felicito por lo que hiciste, porque no es mi trabajo. Mi trabajo es defenderlo, no juzgarlo. Esto es lo que me parece que queda como bien claro. El defensor no juzga, el defensor tiene que tratar de conseguir lo mejor que pueda para este tipo. O tipa. Sigo, soy media bachirula, ¿eh? Bueno, Irene, mil gracias en serio por el espacio, por tomarte la molestia, y bueno, No, estamos hablando para otras charlas, ¿sí? Pau, no hay ningún... ¿querés cerrar? Cuando ustedes